Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de nuestra lección, la Carta de los Efesios, la cual nos da el panorama general de lo que es el pensamiento de Pablo en cuanto a Cristo como nuestro Salvador. Anteriormente veíamos todo el contexto histórico y cultural de esta carta. En este espacio vamos a hablar acerca de lo que es la redención, la bendición y todos los regalos y dones que hemos recibido en Cristo Jesús. Acompáñanos. En este espacio abordaremos principalmente cuál es el pensamiento que nos transmite Pablo a través de su carta en cuanto al gran plan cristocéntrico que tuvo Dios al dar a su Hijo para nuestra redención. En primer lugar, debemos mencionar que en el versículo 3, el apóstol Pablo inmediatamente nos da alusión a la relación entre las principales personas de la deidad, y es: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. En este contexto encontramos de que Pablo hace alusión directamente a Dios Padre, dándole el agradecimiento, un eterno agradecimiento, utilizando la palabra bendito, por haber dado a su Hijo. No lo escatimó, como lo dice en otra de sus cartas, sino que por el contrario lo entregó. Pero debemos reconocer que detrás de haber ofrendado y dado a su Hijo, el plan era mucho más amplio. No era la salvación solamente del hombre, sino era una variedad de elementos que necesitaban ser rescatados, restituidos y debían ser puestos nuevamente en normalidad. El primer capítulo de la carta a los Efesios, que muchas Biblias le dan por nombre bendiciones espirituales en Cristo, nos da una completa estructura poética de lo que Jesucristo trajo consigo para nosotros. Nos habla con respecto al ser amados, al ser aceptados, al ser redimidos, al ser rescatados. Pero menciona elementos completamente instructivos para darnos a entender de que el gran plan cristocéntrico de Dios no solamente incluía la tierra, sino que en el versículo 3, la última parte del versículo nos dice que nos dio bendición espiritual y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Como seres humanos, debemos hacernos la pregunta, y es: ¿cómo somos vistos en los lugares celestiales? ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos identificados en los lugares celestiales? Y Pablo nos da una maravillosa descripción de lo que somos en los lugares celestiales. Y por eso describe completamente el mensaje en el primer capítulo, dándonos una identidad completamente celestial. Y que esta identidad simplemente fue rescatada y fue dada por Jesucristo. No es más. Teníamos una identidad, la perdimos, pero la volvimos a recuperar mediante Jesucristo. Y por ende, el cielo debe vernos con otros ojos diferentes a lo del pecado. Nos debe dar una identidad completamente diferente. Aquellos que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, somos, como lo dice él, nuevamente reconciliados y aceptados en la familia celestial. Es por eso que somos elegidos y aceptados nuevamente. ¿Aceptados por qué? Porque nos da a entender de que éramos y estábamos en un estado completamente diferente. Porque hoy en Cristo somos hechura suya, somos semejanza suya y somos lo que alguna vez
Dios quiso que fuéramos. Ahora es relevante hablar de unos de los conceptos más importantes que nos menciona la Biblia a lo largo de sus páginas, y es la redención. En los versículos 7 y 8 de Efesios, capítulo 1, nos menciona: en Él, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y el elemento del cual debemos hablar es la redención. Esta palabra que nos lleva a estudiar completamente uno de los libros del Antiguo Testamento, que es el Levítico, nos da a entender cuáles eran las legislaciones de la redención en aquel momento. Resulta, pasa y acontece que en el contexto político y económico de la comunidad judía, Dios había dado una ley llamada la ley de la redención. ¿Y qué era lo que pasaba? Por alguna circunstancia, un judío se quedaba en bancarrota, se proclamaba en bancarrota. Tenía que venderse a sí mismo como esclavo a un judío compañero que era rico y que podía adquirirlos, no solamente a él, sino a su propia familia. Es decir, que en el momento en que hacían ese pacto y ese contrato, las personas que se daban como esclavas perdían toda autonomía y hacían parte de esa familia como esclavos. Debían hacer todo tipo de trabajos de esclavos y no eran dueños, sino que eran siervos en ese momento, por haberse declarado en bancarrota. Podían pasar 3, 4, 10 años, 15, 20, y si moría la persona, el jefe de la casa que era siervo, la descendencia seguía siendo esclava en esa casa. Pero habían dos formas en que una persona que se consideraba en bancarrota y llegaba a ser esclavo de otro, podía redimirse. Y ahí es donde entra el concepto, redención, redimir. Una de ellas, que muchos la esperaban, era el año del jubileo. Resulta que tenían que pasar 49 años. Tenían que esperar 49 años a que se diera el año del jubileo para que estas personas nuevamente quedaran libres. Cada 49 años, los siervos y esclavos judíos eran declarados libres y perdían completamente su condición de esclavitud y nuevamente podían llegar a ser libres. Algo espantoso debía suceder, y es que nuevamente se declarara esclavo y volvía nuevamente a la casa donde era siervo. O podía nuevamente recuperarse y haber amontonado durante toda esa cantidad de tiempo una buena cantidad de dinero para comenzar nuevamente libre. Pero eso sucedía normalmente en condiciones completamente desfavorables. Pero la segunda oportunidad que tenía el esclavo o el siervo para dejar de ser siervo y ser redimido, la palabra redención, eso era redimir, esa es la palabra que vamos a detallar aquí, es que un pariente cercano podía venir a donde estaba el esclavo y poder redimirlo y restituirle la herencia que había perdido o la economía que había perdido anteriormente. Un caso muy particular que lo podemos recordar fácilmente, y es la condición en que estaba Ruth, la moabita, cuando llegó con su suegra Noemí nuevamente a las tierras de Judá. Recuerdan que Noemí con su esposo y sus hijos tuvieron que salir específicamente de Belén porque había hambruna, no habían condiciones de crecimiento. Así que se fueron a Moab, y en Moab suceden catástrofes como la muerte de todos los hombres, tanto el padre como el hijo, y quedan las nueras y queda la suegra. Una decide irse y otra decide quedarse con la suegra, pero deciden volver nuevamente a Judá para recuperar
y recobrar lo que les había pertenecido en algún momento, porque lo habían vendido. En ese contexto, recuerden que Ruth llega y se encuentra con Booz, quien era un pariente cercano de Noemí, del esposo de Noemí, y tenía completamente la potestad de devolverles la herencia, devolverles las propiedades que ellos en algún momento tuvieron que vender para irse de Belén. Pero resulta que se dan cuenta que Noemí tenía un pariente más cercano, quien los podía redimir. Así que Booz, con completamente intenciones amorosas, va y habla con este pariente cercano y le dice que si es posible que él pueda ceder el turno o pueda ceder el lugar de que él pueda ser el pariente que pueda restituir. Este pariente cercano le dice a Booz, no tengo ningún problema, haz lo que tú quieras, yo te cedo el lugar. Y es así como sucede toda la escena. Booz rescata, redime de la condición en que estaban Ruth y Noemí y nuevamente les entrega las parcelas, las tierras y todas las propiedades que en algún momento pudieron tener Noemí y su familia en Belén. Esto es redención. Y esto es lo que nos está tratando de explicar Pablo en este primer momento de la carta de los Efesios. Y es que nosotros fuimos redimidos por Jesucristo. Sí, la redención implicaba un precio, porque Booz tuvo que pagar, tuvo que dar económicamente por la redención de Noemí y de Ruth. Así como Jesucristo también tuvo que pagar un precio. Pero este precio no es normal, fue un alto precio. Y dice Pablo que fue su sangre. Y la sangre lleva vida, por ende, lo que Jesucristo entregó y dio fue la propia vida. Un alto precio. Y si lo consideramos en elementos y características teológicas, no fue una vida simple, fue la vida del Hijo de Dios, una vida santa, sin mácula, una vida sin mancha, la que fue entregada. Y Jesucristo también reúne una característica en este tema de la redención, y es que Él se llama a sí mismo nuestro hermano mayor. ¿Y qué significa que es nuestro hermano mayor? Por supuesto, es nuestro hermano, es nuestro pariente más cercano, aquel que al vernos en la condición en que estábamos, solo Él podía darnos la redención, restituirnos a una condición en la que estábamos antes. Y esa es la santidad, la glorificación y la vida eterna. Todos entramos en este proceso, todos somos redimidos. Y solo entendiendo el concepto político y legal de la redención, vamos a entender un poco más lo que Jesucristo hizo por nosotros. Al analizar otro de los conceptos fundamentales de esta semana, podemos mencionar lo que significa la palabra plan, plan de redención, plan de salvación. Y Pablo lo menciona en el versículo 4, diciendo que fuimos escogidos, de que este plan no fue improvisto, no tomó a Dios por sorpresa, sino que era un plan que había sido formulado antes de la fundación del mundo. Y este plan simplemente conllevaba a restaurar, a nuevamente dar el lugar al hombre que tenía anteriormente. Esta restitución y este plan llevaba a que recuperáramos las condiciones que por circunstancias que conocemos desde los orígenes de este mundo perdimos, pero que en Jesucristo podemos volver a recuperar. Uno de los títulos que personalmente más me gusta de Jesús es Hijo de Dios, ya que es un título que no es ontológico, no es un título que nos da cronología o que nos da descendencia,
No quiere decir que porque llamemos a Jesús Hijo de Dios, sea engendrado por Dios. No, no, no. Este es un concepto completamente bíblico que podemos encontrar desde los inicios de este planeta, cuando Mateo y Lucas en sus genealogías llaman a Adán como hijo de Dios. Desde allí arranca todo el concepto. Luego también llama al pueblo de Israel, tú eres mi hijo. Y decimos, pero ¿cómo si no ha engendrado, no ha concebido, como tenemos el concepto de engendrar muy arraigado a lo genético y a lo biológico? No lo ha hecho. También llama a David, mi hijo eres tú. ¿Pero de dónde? Luego llama a Salomón también mi hijo, pero tampoco es engendrado por Dios de forma biológica. Es un concepto netamente pactual, el cual Dios le da a Jesucristo para devolvernos lo que alguna vez tuvimos. Aquel hijo, Adán, que perdió y que se le quitó mucho, ahora es Jesucristo quien viene a recuperarlo para nosotros. Por eso se le llama Hijo de Dios, porque viene netamente con un plan establecido para redimir y para restaurar nuestra condición. Teniendo todo esto en mente, es importante recordar como Pablo quería hacerlo con los efesios, y es que debemos vivir para alabanza de su gloria. Ya no es momento, ya es justo que nos levantemos y continuemos nuestro camino, nuestra carrera cristiana con un concepto y una connotación completamente diferente de la salvación. Y dentro de ello es vivir para alabanza suya. Miren lo que dice el versículo 11 y 12. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Toda esta obra de la redención y todo este concepto de la redención simplemente es para darnos a entender lo mucho que se hizo por nosotros, pero que ahora necesitamos vivir conforme a lo que se hizo, y es vivir para alabanza suya, para la alabanza de su gloria, para la alabanza de Cristo, quien fue el que nos redimió. Todo esto se hace a través de una promesa maravillosa que vive todo creyente, y Pablo también lo menciona en este contexto en el versículo 13 y 14. En él también ustedes habían oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, viene la promesa, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo nuevamente le recuerda a los cristianos en Éfeso, miren, hay una garantía, hay una promesa que es real si la vivimos y la esperamos como un don y un regalo que es imprescindible recibir, y es ser sellados por el Espíritu, recibir ese poder, recibir esa autoridad para que podamos continuar con la unidad que Pablo nos plantea en su carta y con innumerables consejos que Pablo presenta a los cristianos de algunos inconvenientes que se estaban presentando en aquel momento. Reflexionemos juntos en todos estos conceptos teológicos y cristianos que Pablo nos introduce a su carta, pero principalmente en cuanto a la redención y la promesa del Espíritu Santo, que es el sello que nos garantiza la herencia que habremos de recibir. Solamente para que pienses y te quedes con esto: al recibir el Espíritu Santo, desde ya entras en un terreno completamente diferente. Entras a ser heredero de todo aquello que la Biblia nos promete
y comenzamos a vivir el cielo desde hoy, desde ahora. Por eso te invito a que esta promesa sea real en tu vida y hoy te consideres más que nunca un ciudadano del reino de los cielos. Dios te bendiga y Dios te guarde.